Hola, mi nombre es Harué Almeida Ibasaki, soy estudiante de la Universidad Central de Venezuela de la Escuela de Administración y Contaduría. Voy a presentarles un pequeño resumen y análisis de un artículo escrito por Javier Parra Olivares que titula Reflexión teórico-metodológica para la justificación de una tipología social en Venezuela, hablando específicamente acerca de las clases sociales y los estratos sociales. Se explica que los individuos tienen comportamientos diferentes ante objetos o situaciones similares. De acuerdo con esto surgen dos teorías opuestas, las clases sociales y los estratos sociales. Las clases sociales como un grupo de personas situadas en condiciones similares en el mercado de trabajo. Está regida por un ordenamiento de tipo económico, que quiere decir que en cuanto a privilegios, ventajas y desventajas, tienen un acceso desigual. La clase social está configurada por el mercado, por personas que realizan un determinado trabajo o poseen un capital. Karl Marx es considerado como el creador del concepto de la clase social. Vinculó el concepto de clase social con los de la burguesía y el proletariado, a través de una teoría que sostenía que los intereses materiales son el principal motor de la humanidad y que los individuos viven un conflicto permanente. Los individuos en la sociedad mantienen una lucha por la posición de medios de producción y esta lucha es en sí un conflicto de clases sociales. Este enfrentamiento que implica la explotación del proletariado por la burguesía propia del capital y de los medios de producción conduciría a la revolución del proletariado cuya meta sería la sociedad sin clases sociales, lo que conocemos ahora como el comunismo. La importancia de la clase social como factor fundamental de diferenciación social, en donde existe desigualdad en cuanto a capital, ingresos, sanidad y educación, estas son cada vez mayores. Algunos sociólogos intentan explicarla utilizando atributos humanos como género, la raza, la religión o la inteligencia. Dentro del concepto de clase social existen desigualdad de salud y educación y están estrechamente asociadas con la posición de los individuos en la clase social a la que pertenecen por nacimiento. Actualmente, con el auge de la sociedad postindustrial, el debate se centra en si el concepto de la clase social ha perdido vigencia o si la idea marxista que ha venido recorriendo a través de la historia, lo que es el materialismo dialéctico, el enfrentamiento entre dos clases sociales antagónicas que se desarrolla de forma dialéctica en donde el triunfo de una de ellas provocaría paradójicamente la desaparición de otra, ha llegado a su fin. Los estratos sociales se definen de acuerdo con los valores de cada individuo según su posición social. Esto es la oportunidad que puede tener cada uno. Consiste un estrato en aquellos individuos que cuentan con oportunidades más o menos semejantes. La estratificación social viene como consecuencia de la diferenciación social. Literalmente significa la división de la sociedad en capas o estratos distintos e identificables entre sí. Cada capa o estrato es la distancia que separa a los individuos o los grupos en distintos niveles sociales. Existen varios tipos de estratificaciones. Según Max Weber, enunció tres: la clase, que está fundada en diferencias económicas; el estatus, fundada en el prestigio; y el partido, fundado en el poder político. En cambio, el sociólogo estadounidense Sorokin diferencia la estratificación económica, la política y aspectos basados en la profesión. También existen otros autores y corrientes que enfatizan lo que es la riqueza, la renta, la cultura, la popularidad, entre otros. La división de la sociedad en estratos es un fenómeno universal y no existe ninguna sociedad sin esta jerarquía. Puede haber o es posible una movilidad social, es decir, un desplazamiento de los individuos de un estrato a otro. Hablando acerca de algunos enfoques sobre la clasificación o estratificación social en Venezuela, se dice que los estudios sobre los estratos, clases o grupos sociales han sido escasos. El intento más relevante es el de Fundacredesa, Fundación Centro de Estudios sobre el Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana, que viene desarrollándose desde 1989. La técnica de estratificación que emplean es el método Graphar modificado.
el cual consiste en un índice sumativo que es muy simple, conformado por 4 indicadores, que ven ellos: la profesión del jefe o la jefa de la familia, el grado de instrucción de la madre, la fuente principal de ingreso de la familia y las condiciones de alojamiento. Cada uno de estos indicadores posee 5 opciones de respuestas, y a partir de la suma obtenida se clasifican a las familias según 5 estratos, del 1 al 5. Los estudios de Fundacredesa conducen a diferenciar los niveles socioeconómicos de las familias. No intentan definir estratos o clases sociales como conceptos sociológicos para el análisis de la desigualdad, sino que diferencian estratos basados en ciertas condiciones de vida de la familia. En Venezuela existe poco desarrollo de teorías relacionadas o referidas al tema de estratificación desde el punto de vista sociológico. Cuando se emplean términos acerca de estratos o clase social, se utilizan mediciones poco explicativas, bien sea por su escasa utilidad o porque no corresponden con las características actuales de nuestra realidad. Actualmente se ha querido hacer un intento de eliminar las diferencias de clases sociales según un pensamiento socialista. Se ha tendido más a un sector de la población el menos agraciado, pero por otra parte el otro sector se ha visto afectado. Existe mucha desigualdad. Y esto crea de la misma manera una pugna continua, que a lo largo de la historia no ha tenido mayor éxito. Bueno, ahora sin otra cosa que acotar, espero le haya servido este pequeño resumen acerca de las clases sociales y los estratos sociales, una reflexión basada en el artículo de Javier Parra Olivares. Hasta luego.